Bien, vamos a resolver este ejercicio en el que aparece una función definida a trozos y nos piden que calculemos el área de la región limitada por la función y el eje de abscisa en el intervalo 0,2. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar cuando la función toca al eje de abscisa, ¿vale? Cuando se corta con el eje de abscisa. Entonces, la función tiene dos trozos. Por un lado, 2x cubo menos 2x cuadrado más 4. Para saber cuándo toca con el eje de abscisa, tenemos que igualarlo a la ecuación del eje de abscisa. Pero resulta que el eje de abscisa tiene como ecuación g de x igual a 0. O y igual a 0. Estamos más acostumbrados a eso, ¿verdad? Entonces, claro, sabiendo eso, sabiendo que el eje de abscisa es igual a 0, yo tengo que igualar esta función con el 0. ¿Vale? Para que lo entendáis voy a hacer el dibujito rápidamente. Me voy a inventar el dibujo de esa gráfica, imaginaros que hiciera así, ¿vale? Entonces, aquí, en el intervalo 0, 2, no tendría corte con el eje, ¿vale? Pero imaginaros que hiciera, en vez de esto, que hiciera esto. Entonces, claro, ¿qué áreas nos estarían quedando? Nos estaría quedando esta de aquí y esta de aquí. Entonces habría que dividirlo. Por eso tenemos que ver dónde corta la función al eje de abscisa, ¿vale? Para delimitar las regiones. Puede que corte, puede que no corte, eso no lo sabemos, pero hay que hacerlo. Entonces, igualamos la primera función a 0 e igualamos la segunda función a 0. La segunda es muy fácil, ¿vale? El segundo tramo es muy fácil. ¿Por qué? Porque resolver esto nos damos cuenta rapidísimamente que esto no es un número real, por lo tanto no corta al eje, ¿bien? Al eje de abscisa. Y esta es un poquito más complicada porque vamos por Ruffini, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer Ruffini para los coeficientes 2 menos 2, 0, 4. Recordamos que si sumamos los coeficientes y me da 0, el 1 funciona para Ruffini. Y la otra que no sabíamos, el otro truquito que no sabíamos era que si sumamos los coeficientes alternativamente, si nos sale el mismo número, funcionaría el menos 1. Y mirad, si yo sumo los coeficientes alternativamente, es decir, este con este, 2 y 0 es 2, y este con este, menos 2 más 4 es 2. Como sale lo mismo, eso me garantiza que el menos 1 funciona en Ruffini. Por tanto, pruebo con el menos 1 directamente. Bajamos el 2, menos 1 por 2 es menos 2 menos 2 es menos 4, menos 1 por menos 4 es 4, sumamos y queda 4, y esto me da aquí 0. Efectivamente, el menos 1 ha funcionado, así que nos queda el menos 1 como raíz, ¿vale? Esa es la primera raíz que tenemos de ese, del primer polinomio, de este de aquí, ¿vale? El primer tramo de la función. Y ahora tendríamos que terminar de resolver la ecuación de segundo grado que nos sale de este polinomio que queda abajo, que sería menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado 16, menos 4 por a por c, que es menos 32, partido por 2a. Otra vez nos vuelve a salir que esto no es un número real, porque el argumento de la raíz, lo que hay dentro, me queda negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no tengo cortes con el eje de abscisa. Sí tenía uno, tenía el x igual a menos 1, pero ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a integrar en el intervalo 0, 2. Entonces, si yo tengo el corte, es decir, lo que nos estaría pasando es lo siguiente. Aquí tengo el 0, aquí tengo el 2. La primera función, esta de aquí, me dice que corta al eje de abscisa en el menos 1, ¿vale? Que lo corta por aquí. Imaginaos que hiciera algo así, ¿no? Hasta el 1. Entonces, claro, qué absurdo si el área que yo quiero calcular es esta de aquí, ¿vale? Que me importa a mí que tenga el corte aquí, en el menos 1. No me importa absolutamente nada. Yo este corte lo tendré en cuenta si me hubiera quedado dentro de mi intervalo, ¿vale? En este caso del 0, 1, que es al que le corresponde el primer tramo de función. Bueno, pues entonces, tenemos que calcular ese área y el otro área que sería el que le corresponde al intervalo 1, 2. Entonces, vamos a tener la integral de la función f de x diferencial de x entre en el intervalo 0, 2,
pero lo vamos a tener a su vez que separar en dos integrales. La integral en 0,1 de 2x cubo menos 2x cuadrado más 4 y la integral en 1,2. Y tenemos que estar muy atentos a si alguna de estas dos integrales nos queda negativa. ¿Por qué? Porque nadie me garantiza que estas funciones estén por encima del eje X. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una función que a la hora de integrar pasa por debajo del eje? Pues que el área que me queda, aunque el área es positiva, me va a salir a la hora de integrar negativa. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que como es un área, tiene que ser positiva, vamos a meter barras de valor absoluto. Las podría poner ya, pero es un engorro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para no tener que estar poniendo barras de valor absoluto todo el tiempo, lo que vamos a hacer es hacerlo solamente cuando hayamos terminado. Es decir, si yo hago esta integral y me queda negativa, meto barras de valor absoluto. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al lío. Vamos a integrar y como son integrales polinómicas, son potenciales, son muy fáciles, no voy a perder el tiempo, integro el tirón. La integral de 2x cubo es 2, que lo dejo aparte, x cuarta partido por 4. Está claro que se puede simplificar el 2 con el 4, por el momento lo dejamos así. Después tenemos menos 2x cubo partido por 3. ¿De acuerdo? Más 4x. Y eso lo tenemos que sustituir en el intervalo 0,1. ¿Vale? Ahora recordamos cómo se hacía esa sustitución. Después integramos x cuadrado más 3, que sería x cubo partido por 3, más la integral de 3, que es 3x. Y eso lo integramos en el intervalo 1, 2. ¿De acuerdo? Vale. Sustituimos el 1, ¿vale? Después sustituimos el 0 y restamos. Entonces, al sustituir el 1, ¿qué me queda? Un cuarto, ¿vale? 1 a la cuarta es 1. Partido por 4, un cuarto por 2, 2 cuartos, que es un medio. Pues empezamos. Un medio. 1 al cubo 1 partido por 3, un tercio por menos 2 tercios. 4 por 1, 4. Menos. Sustituimos el 0. 0, 0, 0. Perfecto. El 0 no nos da problema. Ya tenemos lo primero, que ahora tendremos que calcularlo, pero ya tenemos el primer corchete liquidado. Nos vamos al segundo. Uy, perdón, y he puesto un menos, me he equivocado, es un más, ¿vale? Ese más es este más, ¿de acuerdo? De sumar las dos integrales, las que se ha dividido la función definida a trozo. Entonces, integramos, sustituimos el 2, perdón, sustituimos 2 al cubo 8 partido por 3. Después sustituimos el 2, 3 por 2, 6. Menos, sustituimos el 1, 1 al cubo 1 partido por 3, un tercio. Y 3 por 1, 3. Bien. Tenemos que estar atentos a lo siguiente. Esto es un área y esto es otro área. Si alguna sale negativa, tenemos que cambiarlo. ¿De acuerdo? Entonces, mínimo común múltiplo allí, 6. 6 entre 2, 3 por 1, 3. 6 entre 3, 2 por menos 2, menos 4. Y 6 entre 1, 6 por 4, 24. Y ahora, por otra parte, aquí mínimo común múltiplo, 3. Y nos queda 3 entre 3 a 1 por 8, 8. 3 entre 1 a 3 por 6, 18. 3 entre 3 a 1 por 1, 1. Pero lleva un menos delante, menos 1. Y 3 entre 1, 3 por 3, 9. Con el menos delante, menos 9. Entonces, ¿qué me queda al final? Pues fijaos, aquí me queda 27 menos 4, 23 sextos. Y aquí me queda 18 y 8, 26, menos 10, 16 tercios.
Hacemos el mínimo común múltiplo de 6 y 3. Ah, por cierto, han quedado las dos positivas. Significa que las dos están por encima del eje y no tengo que meter las barras de valor absoluto. Pero eso lo voy a tener que comprobar siempre, ¿vale? Entonces, mínimo común múltiplo sería 6. 6 entre 6 a 1 por 23, 23. 6 entre 3, 2 por 16, 32. Me queda 23 más 32, que es 55, partido por 6. ¿Vale? Y estos son unidades cuadradas porque estamos calculando un área. Bueno, pues listo. Primer ejercicio de integrales en un problema y no es muy complicado. Sí tenéis que estar atentos a lo que os he dicho antes. Empezamos buscando los cortes de las dos funciones, en este caso de la función con el eje de abscisa, ¿vale? Y una vez que tenga localizados esos cortes, que en este caso solamente ha sido el -1, comprobamos si están dentro o no de nuestro intervalo de integración. Nuestro intervalo de integración es el 0,2, ¿vale? Y el único corte que hemos obtenido es el -1 que está fuera del intervalo. Por tanto, descartado automáticamente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestra función se va a dividir en el intervalo 0,1 que corresponde al primer tramo y en el intervalo 1,2 que corresponde al segundo tramo. Y hacemos las integrales en ambos tramos, ¿vale? La integral entre 0 y 2 de la función se separa la integral entre 0 y 1 del tramo de arriba más la integral entre 1 y 2 del tramo de abajo. ¿Vale? Una vez que tenemos hecho esto, ya solamente nos queda un detallito, que es cuando hagas estas integrales y sustituye, es decir, cuando calcule, me tienen que salir ambas áreas positivas. Entonces, yo lo dejo todo indicado, sustituyo y este área que está aquí y que finalmente está aquí, me sale positiva. Perfecto. Lo mismo me ocurre con la segunda. Esta de aquí, que la sustituyo aquí, he calculado, me sale 16 tercios, también sale positiva. Mientras que salgan positivas, no hay problema. Si hubiera salido negativa, ¿qué hubiera pasado? Pues nada. Si aquí me queda uno de estos dos números negativos, empiezo a meter barras de valor absoluto hacia atrás, ¿vale? Y de esa manera soluciono el problema que tenía. Bueno, pues listo. Pasamos al siguiente, que va a ser el ejercicio D.